Buenos días a todos. Qué rico estar en esta instancia con ustedes, nuestros clientes, nuestros asesores, nuestros equipos de asesoría. Esta mañana, en una mañana de otoño aquí en Santiago de Chile, media nublada, con un poquito de frío, ya nos está tomando el cambio de temporada, nos encontramos con Marina Valentini, quien es estratega de mercados globales de JP Morgan Asset Management, y con quien vamos a conversar de la coyuntura económica que está ocurriendo hoy por hoy en los mercados en Chile, los temas políticos, los temas sociales. Vamos a hablar de lo que ha sido los primeros casi 90 días del presidente Trump, que ha revolucionado o convulsionado en parte la línea que veníamos trayendo en los mercados, las oportunidades que eso nos ofrece, las potenciales amenazas que eso nos da. Bueno, vamos a tener bastante rato de conversar, pero antes de partir, quiero comentarles que como Sure Investments tenemos un nuevo canal de comunicación. La idea de nosotros es poder estar cerca de ustedes. Para nosotros lo más relevante es poder entenderlos, poder que ustedes nos escuchen siempre y nos tengan de fuente de información. Tratamos, como siempre, de explicar todos los procesos económicos, políticos, sociales que afectan sus inversiones en un formato simple y en un formato claro. Contándoles las cosas que no son buenas y que probablemente van a afectar negativamente su portafolio. No pasa nada. Somos transparentes en decirle esto creemos que es malo para nosotros. Pero también decirle que generalmente cuando hay problemas se producen oportunidades. Y hemos nombrado un canal WhatsApp, este canal WhatsApp que está aquí creo que a mi izquierda, si no me equivoco, a la derecha de su pantalla, lo pueden ver acá. Ustedes van a poder suscribirse para que todos los materiales que vayamos creando como equipo de asesoría lo puedan recibir de forma directa, en forma instantánea. Al igual que como lo recibe nuestro equipo de asesores, lo reciben ustedes. Entonces, siempre, como les digo, en un formato simple, en un formato claro, queremos transmitirles toda la información que vamos generando. Los invito de verdad a suscribirse, va a llegar buena información de carácter de inversiones, de economía, de temas tributarios, de temas de pensiones, todo lo que esté pasando en la contingencia, lo bajamos ahí. Si por ese motivo no se alcanza a suscribir, porque también yo quiero hablar con Marina y quiero usar este tiempo en eso, por favor escríbale a su asesor y su asesor le mandará un QR para que usted lo escanee y se pueda suscribir o nos puede buscar directamente en WhatsApp. Bueno, sin más, ya con una buena, quiero conversar con Marina. Buenos días, Marina, gracias por estar con nosotros. Rico tenerte acá en casa, en la casa de Sura, con nuestros clientes, con nuestros asesores. Y nada, bienvenida y queremos hablar de este Gracias. año difícil, o no difícil, distinto. Sí, no, muchas gracias, me encanta estar acá, una vista increíble de Santiago, muchas gracias como siempre por recibirme. Pero sí, un año con muchos cambios, empezamos con el presidente Trump, ya firmó más de 100 órdenes ejecutivas, así que es más de la mitad de lo que firmó en su primera administración. Así que sí, empezamos el año con muchas sorpresas y muchos cambios en Estados Unidos que acaban impactando al mundo, ¿no? Perfecto. Oye, ¿y cómo primero a nivel global, cómo ve Trump llega, Mm, ¿cierto? Y antes voy a decir, un presidente Trump llega y tiene, antes uno decía republicano, demócrata, uno más o menos sabía cuál iba a ser el script de todo mm, esto, cuál iba a ser el discurso de todo esto. En uno iba a ser bajar impuestos, crecimiento, claro. en el otro posiblemente aumento de gasto con subida de impuestos. Entonces, uno sabía más o menos cómo navegar. Mm. Hoy, el presidente Trump hace cosas diferentes a lo que uno potencialmente hubiera dicho del Partido Republicano. Entonces, y está generando cosas como subir aranceles. ¿Qué Mm, impacto podemos tener ahí en términos de crecimiento? Porque obviamente los claro, aranceles sí. friccionan el crecimiento, la relación entre los países. Ujú, Puede generar inflación. ¿Cómo lo ves? ¿Qué ves claro. ahí de la llegada del Sí. presidente y su impacto en los mercados? Gran pregunta porque justo mañana es ¿Mm? el 2 de abril y mañana es el famoso Liberation Day, ¿no? Que el presidente Trump y su equipo van a comunicar aranceles, ¿no? Más aranceles. Ya llevan comunicando los últimos 2 meses varios aranceles hacia China, hasta sus partners comerciales más importantes, México, Canadá, a diferentes tipos de bienes, a autos, ¿no? Por ejemplo, diferentes metales. Entonces realmente el mercado, ya con mucha incertidumbre de aranceles y justo en esta página acá la primera que traigo les muestro que este es el momento de incertidumbre de aranceles más alta desde que existe este índice históricamente. Entonces, ya teníamos mucha incertidumbre y mañana es el gran día, ¿no? Perfecto. Podríamos recibir más anuncios de aranceles hacia otros países, países que tal vez Estados Unidos determina como tener aranceles altos. Y acá mostramos el arancel promedio que tiene Estados Unidos
hacia otros países en la historia, ¿no? En los años 30 ya era un momento de aranceles altos. Bien. Estados Unidos usaba mucho los aranceles para financiar el gobierno, para traer más revenue al gobierno. Luego tuvimos esa larga fase de globalización. Pero ahora justo este cambio principal que quiere traer el presidente Trump es decir, no, bueno, ahora yo también quiero arreglar algunas políticas domésticas como inmigración ilegal, tráfico de drogas, quiero apoyar al sector manufacturero de Estados Unidos, cuidar este déficit tan amplio que tenemos con otros países, muchos temas diferentes que el gobierno ve los aranceles como posible táctica de negociación para arreglar algunos temas. De acuerdo. Pero además de estas tácticas de negociación, algo sí puede ser permanente justo para traer más revenues al gobierno. Entonces, justo si vemos acá este estimado del 26 de marzo, ya mostramos que con estos anuncios de aranceles que trae el presidente Trump en estos 2 primeros meses, ya aumentó este arancel promedio de Estados Unidos considerablemente, hacia 7.5, y con los anuncios de mañana esperamos que aumente aún más. De acuerdo. Ahora, eso tiene una lógica muy bien, como tú cuentas, y para los clientes y asesores que nos están viendo, por cierto, también tiene la lógica de captar revenue, o sea, en un país que tiene un déficit importante. Entonces, puede ser una forma de no tener que pasar por el Congreso a pedir aumentos de impuestos, como lo clásico que todos los partidos, la gente hace. Sería una forma también, ¿no? O sea, controla, negocia, trae revenues. Puede ser que esto esté bien orquestado, diría, y bien pensado para lograr, ¿cierto?, arreglar también algunos temas internos que se puede tener en Estados Unidos. Justo, y si escuchamos todas las conversaciones o las discusiones, presentaciones que han hecho varios miembros del equipo Trump, para ellos el mensaje que ellos mandan de aranceles está bien organizado, ¿no? Es que hay que escuchar, tratar de separar todo ese ruido que leemos en las noticias y tratar de escuchar a su equipo. Y ellos nos están pintando 3 motivos claves para implementar aranceles, ¿no? Y justo traigo algunas láminas sobre eso. El primer motivo tiene que ver con justo estos temas que mencioné que les importa al gobierno de Estados Unidos. Hubo una fuerte caída en el empleo de manufactura desde que entró China al World Trade Organization, ¿no? El sector manufacturero, ¿no? Muchos de los que votaron por Trump dicen, bueno, perdí mi trabajo, ¿no? Apóyenme, traigan más producción a Estados Unidos. Y el otro tema acá en esta página del lado derecho sería el déficit comercial que tiene Estados Unidos, no solo con China, ¿no? El déficit comercial es cuando un país exporta mucho más a Estados Unidos de lo que importa de Estados Unidos, ¿no? Ese es el caso de China, pero de muchos otros países también. Entonces acá Estados Unidos dice, no, bueno, si le subo el arancel, negocio con el otro país, le digo, bueno, importa más de mis bienes y te bajo el arancel, ¿no? Entonces abre la puerta para negociación. El segundo tema, que creo que mañana o el 2 de abril, ¿no? Dependiendo de cuándo estén viendo esta podcast, el tema de mañana va a ser los aranceles recíprocos. Es decir, hay muchas barreras que otros países implementan hacia Estados Unidos, comercio, y una de ellas es los aranceles. Muestro acá en esta página del lado izquierdo cómo países emergentes como Brasil, India, claro, China, Vietnam, le cobran un arancel más caro a Estados Unidos de lo que Estados Unidos les implementan, si ven en el eje vertical. Entonces, Estados Unidos también dice, parte de los anuncios de aranceles es para arreglar lo que ellos perciben como injusticias comerciales. Y el tema acá importante, si notan, bueno, Europa tiene un arancel recíproco bajo contra Estados Unidos, pero ahí Estados Unidos dice, no, igual Europa cobra un impuesto a sus ventas de productos bastante alta. Eso afecta a los bienes de Estados Unidos, los hace más caros. Entonces también esperamos muchos anuncios contra Europa potencialmente mañana. Y el último motivo es justo el que dices, y este tal vez sería el que causaría efectos más duraderos en las economías, en los mercados, que es, bueno, tal vez los aranceles no son táctica de negociación para arreglar estos temas. Parte de los aranceles van a ser permanentes, van a ser para traer, financiar más el gobierno. Ahora Estados Unidos tiene una deuda como porcentaje del PIB del 100%, está bastante alta, proponen hacer cortes de impuestos, entonces decir, bueno, tal vez volvemos a un periodo más como los años 30, 40, en donde los aranceles representaban una fuente de financiamiento más grande del gobierno de lo que... Perfecto, sí, porque es como volverse 60 años para atrás, claro, en términos del porcentaje para poder financiar las actividades propias del gobierno. Por eso digo, yo creo que acá hay que, como tú muy bien dices, interesante lo que plantea Marina, hay que separar
la paja del trigo, que hay mucho tema. Por cierto, si uno lo va leyendo en forma aislado, el presidente Trump dice, no, hoy está disparando a todos lados, pero tiene una lógica de renegociar, de cuidar temas migratorios y también de poder financiar a este país que está altamente endeudado. Así que hay que tomarlo con cuidado, mirarlo bien, saber leerlo, por eso es importante tener estrategas que nos ayuden a separar, a arnear esto y separar estas cosas. ¿De ahí qué países serían los afectados, los más complicados? Porque indefectiblemente, Marina, esto va a tener un impacto. O sea, no, Claro. sería iluso también, muy naif de nuestra parte, pensar de que son solo anuncios y nada concreto. Esto claramente puede afectar Ujú, el desarrollo de una economía, puede afectar positivamente a otra. ujú, Caso en Chile, y ahí posiblemente después lo conversamos, claro. pero los commodities subieron. Ujú, Y eso metió ruido a la bolsa americana y muchos inversionistas volvieron a LATAM. LATAM el año sí, pasado era el patito feo de la historia del portafolio, el que nadie quería, y hoy día Chile va subiendo, va bien, etc. Entonces, ujú, si nos cuenta un poquito ahí de los países claro, o cómo lo ven ustedes. claro. Sí, mucha incertidumbre. La verdad no sabemos qué va a pasar mañana, pero mañana no nos va a resolver el rompecabezas. Recién Bien. empieza, llevamos 2 meses. Esta segunda guerra comercial, la voy a llamar de segunda porque ya tuvimos esta primera experiencia de Trump en su primera administración, pero tenemos una más ahora. Creemos que puede durar bastante, ¿no? Esta incertidumbre. Entonces, importante la gestión activa, trabajar con el gestor para entender el impacto por país, que es muy, muy diferente. Una forma de ver el impacto es por tratar de medir la sensibilidad que tiene un país a las exportaciones de Estados Unidos como porcentaje de su PIB o como porcentaje de sus exportaciones totales, ¿no? Y nos queda claro en esta página que muestro del lado izquierdo que países como México, Canadá, ¿no? Que están justamente parados por el USMCA y por el acuerdo, pero también países como Vietnam, Japón, Corea, exportan bastante a Estados Unidos como porcentaje de sus exportaciones totales, pero me parece que como porcentaje del PIB es lo más relevante. Realmente, México, Canadá, Vietnam, no importa cómo le das la vuelta acá, sí les pegaría fuerte a sus economías, negativamente a sus economías, si llega a haber aranceles a estos países. Pero si miramos a otros países, es interesante ver a China, ¿no? Que ¿Ya? justo decía que China es el gran target acá de Estados Unidos. China en realidad tiene un porcentaje de exportaciones a Estados Unidos muy pequeño como porcentaje de su PIB, solo 2%. Entonces, China ya se diversificó mucho, exportaciones hacia otros países, tiene otros partners comerciales adentro de Asia o incluso LATAM, ¿no? Si destacamos Chile, Brasil, grandes partners de China. Entonces China ya está menos expuesto al comercio que en Estados Unidos. Diría que todo este tema de estímulo fiscal en China va a ser el driver más importante para los mercados de China. Pero además de ver el impacto por país, por PIB, también se puede ver el impacto de otra forma, verlo ¿Ya? por producto, porque ¿Ya? ese es otro tema que acá trae el presidente Trump, su equipo, de decir, también queremos implementar aranceles a productos que determinamos estratégicos para nosotros, ¿no? Autos, farmacéuticos, semiconductores, tiene que ver con la sustentabilidad de producción de bienes de tecnología de largo plazo. Estados Unidos quiere ser el pionero, ¿no? Ahí en esta carrera de inteligencia artificial. Entonces, hace sentido que quiera también proteger su industria de semiconductores, por ejemplo. Y acá en esta página, muy interesante, no hay una regla. Creo que todos los países se pueden impactar de diferentes De formas, acuerdo. ¿no? Autos es México, Europa farmacéuticos, semiconductores Asia. Entonces realmente lo vamos a tener que ver caso por caso. Y como bien decías, no todo es terrible. Hay países que se benefician. Si aumentan los precios de cobre, como Ujú. vienen, ¿no?, aumentando un 13% en lo que va del año, Chile le puede ayudar. Brasil se puede beneficiar de exportar más a China, Súper. sustituir a Estados Unidos. Entonces, muchos efectos para varios lados, buenos y malos. Perfecto. Oye, y una cosa que hablaste también del tema de la negociación migratoria. Mm, Eso sí, a ver, una de las cosas que han tenido los países europeos, mismo Estados Unidos, que fue el acceso a tener mano de obra que llegaba, sí, gente que estaba disponible para trabajar. Si empezamos a poner esas barreras, ¿no podría ser considerado esto inflacionario, al menos de corto plazo? Porque claro. si yo tenía mi demanda por mano de obra que venía de afuera y Ujú, eso se cubría, si no llega esa sí, oferta, tengo menos oferta y la demanda sí sigue siendo la misma y tenemos un buen mm, crecimiento, justo, el costo de la mano de obra va a subir o claro. potencialmente podría generarnos problemas de inflación de corto Mm, plazo.
Sí, creo que tal vez para ya hablar más de impactos macroeconómicos, ese seguro de los cambios políticos de Trump que está haciendo, que es aranceles, fiscal, inmigración, claramente estoy completamente de acuerdo contigo que limitar la migración, poner más barreras en la frontera, también están, ¿no?, financiando mucho más ICE, ¿no?, que es el grupo de seguridad en la frontera. Limitando la migración, esto podría generar presiones inflacionarias en Estados Unidos, ¿no? Ya a partir de este año, porque mostramos acá en esta página que el crecimiento laboral en los últimos años ha sido gran parte gracias a personas nacidas fuera. 70% de las personas, del crecimiento de la fuerza laboral fue de personas que emigraron a Estados Unidos. Entonces, mucha de la fortaleza que hemos visto se respaldó por la migración. Y en cambio también, si vemos del lado derecho, los migrantes tienden a tener salarios más bajos en promedio, ¿no? Claro. 987 dólares por semana, comparado con 1.140 dólares por semana para un nacido en Estados Unidos. Entonces, sí, si más estados americanos van a tener que hacer los trabajos que tal vez no quieren, en restaurantes, en agriculturas, la presión salarial se podría ver de ese lado, ¿no? Ah, mira, y ahí el buen dato, no lo tenía a mano, pero es como un 15% la brecha de nativo migrante. Claro. No es poca, no es Es poco, poca. pensando que deben haber industrias donde la mano de obra es importante, que le suba el costo, comillas, un 15%, no es trivial. Claro, Parte del margen de la compañía. O se lo claro. alcanza a absorber o lo va a tener que tratar de traspasar. Ujú. Cosa interesante a mirar. Y por último, para terminar las dos preguntas del gobierno de Trump, que fíjate que hace 6 meses atrás, si hubiéramos hecho este podcast, esta conversación, no hubiésemos hablado de todo esto. O sea, ahora, como vienen tantos cambios, uno, ¿su partido lo apoya? Voy a tirar las dos preguntas de uno. ¿De verdad como que tienen los votos necesarios como para no trabajar solo desde el mundo de los decretos? Como me decíais, ¿100 dijiste? 100, 100. más, ya más. Creo Más. que el 100 hasta el viernes, pero creo que Perfecto. puede haber Entonces, sido más. ¿tiene los votos para hacer cambios un poquito más estructurales? ¿Cómo lo ve el partido? Porque al final todos los Sí. partidos buscan su reelección, no solamente buscan el bien de las personas, pero también buscan que Claro. estas medidas la población las perciba como buenas para ellos Mm. y que no que después vea que las importaciones están siendo más caras, Sí. que después yo tengo una empresa, no tengo gente con quien trabajar, no me sale más caro ahora producir, y si no tengo la capacidad de pasar los precios. Entonces, ahí tenemos un tema. ¿Y cómo crees que esto al final va a impactar el crecimiento? Ujú. ¿Ah? Que es Sí, como lo que ahí ya para continuar al tema que nos claro. preocupa más desde aquí, que es cómo nos afecta esto en nuestras inversiones, cómo nos afecta en Sí, nuestro bolsillo y en nuestra cartola de fin de mes. perfecto, buenísimo. Para contestar la primera pregunta, va a depender de la política, porque para aranceles, el presidente Trump tiene amplio poder para Ya. implementar aranceles con diferentes leyes que existen, decretar este país, me parece que hizo alguna práctica de comercio injustas. Entonces, del lado de aranceles no necesita necesariamente el Ok. Congreso. Pero de otros cambios que quiere hacer, por ejemplo, si quiere financiar más a la seguridad en la frontera, cortes de impuestos, cualquier cambio fiscal, ahí sí necesita el apoyo del Congreso. Y sí tienen una mayoría tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, pero quisiera resaltar que es una de las menores mayorías en los últimos 100 años en la Ok. Cámara de Diputados, o solo 5 asientos. Entonces tampoco estamos hablando acá de un margen tan amplio. Pero en estos primeros 2 meses notamos que el Partido Republicano sí, por lo general, ha estado apoyando las políticas de Trump. Mismamente fiscal es un buen ejemplo, ¿no? Acá proponen bajar los impuestos o extender la política Tax Cuts and Jobs Act, extender los cortes de impuestos que se aprobaron en 2017. Y por el momento los republicanos ya consiguieron pasar drafts de esta Ok. primera ley en diferentes cámaras. Entonces sí notamos que hay cierto apoyo, pero que también no vamos a tener que ver cómo van a pasar los midterm elections, cómo va a cambiar también la percepción de los votadores, porque en 2 años hay otras elecciones del Congreso, Perfecto. no mucho puede cambiar. Pero pensando en cómo todo esto impacta el crecimiento, tenemos potencial expansión fiscal el año que viene que puede apoyar el crecimiento pero generar presiones inflacionarias. Tenemos aranceles que generan presiones inflacionarias, cuestan más los bienes para importar, pero que también desaceleran el crecimiento porque causan mucha incertidumbre. Por ejemplo, una empresa no sabe si montar su fábrica nueva en otro país o mismo en Estados Unidos porque no sabe si va a haber aranceles. Genera este efecto
pausa, esperar para ver, frena las inversiones. Y después tenemos la migración, que ya hablamos, genera presiones inflacionarias y puede enfriar un poco el mercado de trabajo. Entonces, juntando todo esto, el mercado está percibiendo, y justo en esta página mostramos, que la inflación puede rebotar en este año. Ve expectativas de inflación de un año más altas, ¿no? Mostramos la línea verde del lado izquierdo, pero de largo plazo ve inflación más anclada, percibe el efecto de aranceles como transitorios en la inflación. Ya del lado del crecimiento, que lo mostramos del lado derecho, el mercado viene revisando a la baja su proyección de crecimiento económico este año. Nosotros también. Estamos el año viendo PIB a 2% este año, crecimiento del PIB. Ahora ya lo bajamos alrededor de 1.5%. Oye, ya, si ahora empezamos a mirar de que la máquina se empieza a enlentecer, no, por lo que te entiendo, tampoco estamos hablando de algo recesivo, estamos hablando de que sería algo como que estoy pausando para ver dónde coloco la fábrica, pausando para saber a qué contrato o cómo contrato, o si quiero más máquina o más personas. Estamos en esa posición. Eso es indudable que tiene efecto en la economía, como tú los comentas, pero en el mundo de las acciones y la renta fija, que es el mundo que nosotros, nuestros clientes y nuestros asesores son los que hoy día se ven afectados. ¿Cómo ves ese pedazo, Marina? Clave. Al final del día, acá queremos todo esto, y un poco lo que pasa es cómo nos va a pegar esto al fin de mes, nuestra cartola. Buenísimo, sí, esa es la pregunta número uno, ¿no? Y tal vez un resumen, porque justo ayer cerramos el primer trimestre del año y fue sorprendente, ¿no? Las acciones de Estados Unidos, el S&P 500, lleva una caída del 5%, principalmente gracias a las 7 magníficas o estas empresas de tecnología que les fue increíble los últimos 2 años. Tenemos Nvidia, Microsoft, Amazon, Tesla, las 7 magníficas, ¿no? Llevan una caída del 12% en lo que va del año, ¿no? El resto del índice en realidad tiene un rendimiento positivo. No es una corrección generalizada, pero estas empresas que tenían los valuations más altos eran las que estaban más vulnerables a estos cambios de proyecciones económicas, ya que vemos una desaceleración. Entonces, acá en esta página mostramos los rendimientos de activos en lo que va del año. En la última columna es year to date, ¿no? En 2025 pueden notar ese verde, ese naranja. Esto era el cierre del 27 de marzo, pero bueno, siguen bastante parecido el panorama. En cambio, lo bueno es que renta fija, en azul oscuro, fixed income ahí de mayor calidad, ahí tenemos investment grade, treasuries, nos está ofreciendo esa protección y diversificación que queremos normalmente, ¿no? Entonces, encontramos yields atractivos en renta fija, encontramos diversificación. Y no solo renta fija, pero arriba, en la parte de arriba, vemos que equity de mercados desarrollados, como Europa, que lleva un alza de 11%, Japón ahí se viene recuperando, China también bastante bien. Entonces, es un momento que la rotación de mercados no está pasando solo adentro de sectores de Estados Unidos, o sea, fuera de las tecnológicas, pero en todo el mundo, es un fenómeno global. Entonces diría que es un momento de tener carteras más equilibradas. Perfecto. Más, o sea, al principio del año tal vez estábamos más pro riesgo, más pro acciones. Ahora ya le bajamos un poco esta postura. Vemos necesidad de tener carteras más equilibradas, subirle a los bonos y también aprovechar todas estas oportunidades que se nos abren en países como Europa, Japón, Asia. Ya voy a ir a esos 3 países, nos quedan 10 minutos, así que vamos a tratar de ocuparlos de la mejor manera posible. Tasas de interés, ya que hablaste de la posibilidad de la renta fija, buena calidad, incluso ahí vi un high yield que también está dando algún grado de diversificación y retorno, porque hemos tenido bastantes noticias, muchos preaperturas en rojo, partemos en la mañana leyendo, se nos viene dura la mañana, se nos viene duro el día, pero uno mirando los resultados y muy buena gráfica, más allá de todos los colores y los numeritos, habla de que en general de las clases de activos casi todas están en azul, o sea, casi todas están en positivo, y solo 2 están más negativas, como tú dijiste, muy influenciadas por las magníficas 7, que habían tenido unos retornos extraordinarios. Seguir 7 abajo o 12 abajo no es tampoco tan complejo cuando básicamente muchas de ellas se duplicaron en el último. Entonces, renta fija, tasas de interés. En este escenario de menos crecimiento, lo que podría ser una buena noticia para renta fija, pero con inflación, que puede ser no tan bueno para la renta. Entonces, ¿cómo ves ahí tasas, evolución? Gran punto. Solo quiero cerrar en esta página, me acordé de lo que decías y justo un punto de esta página tal vez, tomando un paso para atrás, miren este asset allocation, esta línea negra, en realidad sí, todos los días si miramos puede haber
números en rojo. Cada año va a haber Sí. números en rojos, pero lo importante es tener esa perspectiva de largo plazo y buscar ese viaje más suave, ¿no? Claro. Cada año tiene su desafío, pero si tenemos un asset allocation bien montado, ese viaje termina siendo tal vez no los mejores rendimientos, pero menor volatilidad y rendimientos más equilibrados. Pero justo este año, subir la renta fija nos parece que hace sentido, porque en términos de tasas, ¿no? Me Y no gusta. yields, tenemos renta en renta fija global, Ya. después de una década, ¿no? de tasas muy bajas. Entonces acá mostramos el diamante azul oscuro, yield actualmente por arriba de ese promedio de 10 años. Posibilidad de encontrar tasas en dólares atractivas, no solo en treasuries, pero en crédito, ¿no? Si se fijan la tercera columna, investment grade, 5.2%, atractivo. High yield, si ya nos vamos pasando hacia la parte más riesgosa, la penúltima columna, 7.6%. Nos gusta subirlo un poquito más a temas de crédito, ¿no? Ya. Buscar tener mayor calidad. Nos gusta más Bien. investment grade, tal vez la parte B de los índices de high yield, pero realmente con estos yields, fundamentos corporativos que siguen sólidos, acordando que nuestro escenario base no es recesión, Bien, seguimos eso es viendo un importante. soft landing, ¿De acuerdo? nos sigue gustando crédito, ¿no? Y bueno, seguimos esperando cortes de tasas de la Fed este año, Ya. justo porque vemos esta desaceleración económica, el lado de inflación, riesgos al alza, pero que la Fed está mandando un mensaje de queremos, tal vez nos preocuparía más el crecimiento que una alza en inflación. De acuerdo. Entonces, vemos 2 o 3 cortes de tasas de la Fed este año que también pueden ayudar a ella a mantener los yields relativamente más bajos. Más bajo. Oye, pero entonces se ve interesante acá que si uno mira, para poder entender bien este gráfico, los que nos Ujú. están mirando en la casa o desde Claro. su oficina, significa que el rombo azul Sí, está, cuando uno mira acá, estos son 10 años, está como entre sus niveles más atractivos en los últimos 10 años. Es decir, exacto. hoy día es como que la fiesta está en su mejor momento. Exacto. Diríamos, está casi en su mejor momento, interesante para poder entrar, para poder participar de esto, a pesar de que la inflación puede ser alta, pero hoy día tener retorno, no sé, en investment grade en barrio del 5, con Ujú. inflaciones del 2, del medio, 3, 4, sigue siendo rentabilidad real, que a veces es difícil, ¿ah? No se olvide que a veces la renta fija, primero, no es fija. 2, pasó mucho tiempo que no era ni renta. ¿ah? Claro. Y a veces no sirve ni para diversificar, pero eso ya lo vamos a discutir en otros casos, pero sí. O sea, las dos cosas de la renta fija, que son la primera parte de la palabra, a veces no lo cumplía. Hoy parece que renta tenemos. Exacto. Renta tenemos. Y ahí, en un escenario constructivo que tú estás diciendo de un soft landing, en la cual el crecimiento se puede ver afectado, pero la inflación, a haber presión, pero tampoco es lo clave. Ujú. Podríamos tener incluso viento a favor de que la tasa de la Reserva Federal baje las tasas de interés y eso nos podría beneficiar, de cierta manera, al mercado de renta fija. Por tanto, la recomendación que hace, bien diversificadito, ojo con la renta fija, buscar nuevos sectores, como te decía, países de la economía desarrollada, es interesante. Y aquí no sé, yo soy de Chile, ¿ah? Yo soy chileno y parte importante de mis exportaciones vienen del ¿ah? Parte hoy día de lo que puede ser el superávit o no de fiscal va a pasar por el tema de los commodities. Consulta, visión de commodities. ¿Valdrá la pena incorporar commodities dentro de este proceso de diversificación o incorporar países asociados a commodities? No sé, cuéntanos un poquito ahí. Claro ¿Cuál que es tu sí. visión? Commodities creo que no da para tratarlos todos exactamente iguales porque Sí. ahora ya hay muchos vientos que los llevan en direcciones diferentes, pero por lo general creemos que puede ser un buen año para los metales, principalmente pensando en ¿no? los metales preciosos como el oro. Ya viene un año pasado espectacular, este año, no, que subió 30% el año pasado, este año también lleva subiendo 13%. El oro no solo actúa acá como un buen diversificador, porque llega a ser considerado como safe haven, ¿no? Un lugar donde la gente quiere, ¿no? Mantiene su valor en el largo plazo, pero también hay mucha demanda por oro por bancos centrales. El oro se beneficia cuando hay bajadas de tasas porque ahí no compite tanto con renta fija que te paga el cupón. Entonces, todavía vemos el oro como buena opción acá para hacer un hedge. Otros metales, como tú decías, el cobre también lleva un alza en lo que va del año. No lo mostramos en esta página porque acá mostramos hasta 2024, pero si lo mostráramos, el cobre ya lleva, ¿no? acá un buen inicio de trimestre, ¿no? Casi 13% también, porque estas tarifas amenazas de tarifas tienden a aumentar los bienes involucrados. Pero cuidaría ahí con generalizar hacia todos los commodities, porque si pensamos en algo como el petróleo, ahí vemos presiones a la baja para el precio del petróleo.
justo porque hay muchos países que quieren aumentar su producción de petróleo. Estados Unidos siendo el principal, ¿no? Gran parte de la argumentación del presidente Trump, el drill baby drill, ¿no? Es aumentar la producción y eso tiende a bajar también los precios de petróleo, ¿no? Perfecto. Oye, las últimas dos preguntas porque nos quedan 3 minutos, 4 minutos. Respecto a las divisas, el dólar al principio, cuando sale el presidente Trump, tomó mucha fortaleza hasta casi principio de año, pero ya desde que juró se ha debilitado y bastante. ¿Cómo ves eso? ¿Lo ves permanente? Danos un poquito tu visión. El dólar bajo para la economía externa no es inflacionario, lo que es una buena noticia, porque cuando estaba para el otro lado era un temor, así que una cosa. Y por último es, con todo este escenario, ¿cómo ves la utilidad de las compañías? Que al final eso es lo que uno hace cuando invierte en bolsa, uno se hace socio. ¿Y cómo ven? ¿Siguen teniendo las mismas proyecciones o no? Entonces, si me da divisa y utilidades. Acciones. Perfecto. Y están conectados, ¿no? Porque cuando un dólar es más débil, eso ayuda a los rendimientos de las acciones fuera de Estados Unidos, ¿no? Como Europa, Japón. Entonces, si vemos en lo que va del año, el dólar lleva una caída de 4%, eso tiene que ver con un diferencial de tasas que se disminuyó, ¿no? Ahora con expectativas que la Fed va a tener que cortar probablemente más para apoyar el crecimiento. Vemos esta línea gris que mostramos acá en la pantalla, se cayó mucho del diferencial de tasas entre Estados Unidos y otros países, ¿no? Se cierra ese margen. Ahora con la Fed puede cortar 2-3 veces, más alineado con un Banco Central de Europa, por ejemplo. Súper. Entonces ahí el dólar acompaña este diferencial de tasas y creemos que el dólar se puede mantener o seguir con esta presión a la baja, seguir débil, con otras monedas apreciándose. Pero quiero resaltar que los aranceles acá representan un riesgo al alza, pueden generar episodios de volatilidad para el dólar, o digamos, de un dólar más fuerte y volatilidad para monedas emergentes, justo como en 2018, 2017, muchas monedas emergentes sufrieron porque los aranceles tienden a favorecer al dólar, ¿no? Entonces, un dólar más débil con episodios de volatilidad relacionados con aranceles que pueden causar un dólar más alto. Utilidades, la verdad es que las seguimos viendo bastante sólidas para Estados Unidos. El mercado ve crecimiento de utilidades del 11% este año. Nos parece un poco optimista este 11%, pensando que todavía se puede desacelerar la economía. Nosotros la vemos más alrededor de 8%, pero a ver, crecimiento de utilidades de 8% para el S&P 500 sigue siendo bueno, ¿no? Claro. Y no son necesariamente todo el S&P que está mejorando las utilidades, pero lo interesante es que justo las empresas que nos gustaría ver que el año pasado tuvieron malas utilidades, ¿no? Todas esas, aparte de las 7 magníficas, esas son las que pueden mejorar sus utilidades. Y lo mostramos acá del lado derecho arriba, donde las 7 magníficas, las más queridas del año pasado, tienen una expectativa de utilidades decreciente este año. Va a seguir fuerte, ¿no? Terminando el cuarto trimestre en 16, pero increíble ver el azul claro, cómo va mejorando las expectativas de utilidades para el resto del índice. Entonces, esto me dice que para invertir en Estados Unidos va a haber que ser muy activo, va a haber que buscar las empresas con crecimiento de utilidades positivos, más de mayor calidad, más resilientes a esta incertidumbre y con mejor valuation, que van a estar menos vulnerables que las 7 magníficas. Claro, que las 7 magníficas no solamente quería el 24, el 28 también las quisimos mucho. Sí, claro. Sí, nos han hecho 2 años muy lindos, o sea, el 23, 24, pero claramente ya hoy día esa tasa de crecimiento de utilidad ya, no es que digo que sea insostenible, crecer a ritmos de 30, 40%, pero claramente se normaliza. Pero tampoco es que entren en un problema grave. Crecer en el barrio del 17, 20% es bastante bueno. Pero las otras son las que nos ayudan este año. Sí, es cuestión de bajar ese riesgo de concentración que tuvimos en las 7 magníficas y equilibrar las carteras. Absolutamente. Oye, Marina, antes de terminar, y un minuto es, ¿qué les recomienda? Bueno, que siempre hablamos de diversificación, selectividad, que son palabras clave y yo creo que a veces es bueno repetirlas. Sí. En este escenario, ¿cuál sería la recomendación de Marina, desde JP Morgan Asset Management, para nuestros clientes de Sura? Entendiendo decir, claro, ¿qué se deben fijar? ¿En qué deben estar atentos este año? ¿Y qué harías tú como si tú fueras, como estuviéramos acá, conversando con un amigo? ¿Qué le dirías? ¿Cómo te preparas para este año? Como cualquier año que siempre tiene incertidumbre y cosas por ahí. Buenísimo, sí, creo que voy a volver a unos principios de inversión que son básicos siempre. Todos los años tienen sus desafíos. Ahora parece que es presidente Trump, aranceles, cambios políticos, pero a ver, hace 4 años tuvimos una pandemia que frenó el mundo, tuvimos guerras, ¿no? Rusia, Ucrania, entonces cada año tiene sus desafíos y lo más normal es volatilidad. O sea, si no hay volatilidad, eso sería extraño, ¿no? Claro. Y es parte del juego.
De hecho, en los últimos 45 años el S&P se corrigió 14% en promedio cada año y ahora llevamos solo una corrección del 10%. O sea, ni llegamos al promedio de lo que es una corrección cada año, ¿no? Entonces, la volatilidad es normal. Los rendimientos del S&P acaban siendo positivos o fueron positivos en 75% del tiempo estos últimos 45 años. Y después el otro consejo sería, bueno, mantener acá la cabeza fría y pensar en el largo plazo, porque justo en estos periodos que se resetean las valuaciones o se corrigen los mercados, eso es lo que te abre oportunidad, mejoran los valuations y te abre la posibilidad de invertir en sectores de alto crecimiento a nivel global, que tal vez en LATAM no tenemos esa posibilidad. Acá en esta página muestro que LATAM, del lado derecho abajo, tiene una exposición 74% sectores cíclicos, es decir, energía, bancos, tiene mucho que ver con nuestras economías locales, commodities, pero 0% a tecnología, me parece impresionante. AI, ¿no? Los cambios que se vienen, los gastos en centros de datos, en ¿no? desarrollar inteligencia artificial. En LATAM, cero exposición. Tenemos que ir hacia afuera para conseguir exposición. Y después, mirando el lado derecho, en LATAM, prácticamente nuestro índice en dólares no creció nada en los últimos 10 años, así prácticamente 1% anualizado, y perdimos todas esas oportunidades de crecimiento de sector como Europa, biotecnología, tecnología de mercados de Asia. Entonces creo que acá mantener la cabeza más de defensiva con renta fija, hablamos mucho de eso, pero Sí. también cómo vas a hacer la parte ofensiva de ataque de tu Perfecto. cartera, y es justo aprovechando oportunidades que se abren afuera de la TAM. Marina Valentini, muchas gracias por estar con nosotros, gracias por tener este espacio, gracias a nuestros clientes, gracias por tenerte en casa y ser tan Muchas simple gracias. en explicarnos estos temas que son tan complejos y que a veces uno se va por el titular. ¿Ah? Y ha sido Sí. bueno que esto de ir separando la estrategia, el ruido estadístico, pero las cosas que el presidente Trump está haciendo y está monitoreando y cambiando un poco las reglas del juego. Marina, nuevamente muchas gracias, a todos nuestros clientes muchas gracias por Gracias. estar con nosotros y nos estaríamos viendo en una próxima oportunidad. Que tengan